Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos 5 al 16. Hermanos, todos nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo, unidos a Cristo, y todos, y cada uno, somos miembros los unos de los otros. Pero tenemos dones diferentes, según la gracia concedida a cada uno. El que tenga el don de profecía, que lo ejerza de acuerdo con la fe. El que tenga el don de servicio, que se dedique a servir. El que enseña, que se consagre a enseñar. El que exhorta, que se entregue a exhortar. El que da, hágalo con sencillez. El que preside, presida con solicitud. El que atiende a los necesitados, hágalo con alegría. Que el amor de ustedes sea sincero. Aborrezcan el mal y practiquen el bien. Ámense cordialmente los unos a los otros como buenos hermanos. Que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. En el cumplimiento de su deber, no sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres. Sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendíganlos, no los maldigan. Alégrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran. Que reine la concordia entre ustedes. No sean, pues, altivos, más bien, pónganse al nivel de los humildes. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 15 al 24. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús, le dijo: Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: Compré un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me disculpes. Otro le dijo: Compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo: Acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado, le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: Sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos, para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. En las lecturas de hoy, encontramos un llamado a la unidad, la humildad y la generosidad. Estas lecturas nos instan a vivir de manera coherente con nuestra fe, sirviendo a Dios y a los demás con amor y gratitud. En la primera lectura, el apóstol Pablo nos brinda una guía profunda sobre cómo debemos vivir, como el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Esta porción de las Escrituras nos ofrece una perspectiva profunda y práctica sobre cómo relacionarnos entre nosotros, cómo servir a Dios y cómo abrazar el don de la comunidad cristiana. Pablo comienza con una poderosa declaración. Aquí nos recuerda, como creyentes, no estamos solos. Somos una comunidad unida en Cristo. Somos como un cuerpo, con diferentes funciones y dones, pero todos trabajando juntos, en unidad.
Pablo continúa explorando la idea de los dones espirituales. Él menciona dones como la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, la contribución, la misericordia y otros. Estos dones no se nos otorgan para nuestro propio beneficio, sino para el servicio a los demás y para la gloria de Dios. Pablo nos llama a que nuestro amor sea sincero, sin hipocresía. Nuestro amor no debe ser falso ni egoísta. Más bien, debemos amar con un corazón puro, buscando el bienestar de los demás antes que el nuestro propio. Pablo también nos insta a aborrecer lo malo y a aferrarnos a lo bueno. Esto implica no solo evitar lo malo, sino también ser proactivos en la búsqueda de lo que es bueno y justo. Debemos ser luces en medio de la oscuridad, ejemplificando el carácter de Cristo. El apóstol continúa con enseñanzas valiosas sobre la comunidad cristiana. Nos llama a amarnos fraternalmente, mostrando preferencia mutua y honrándonos los unos a los otros. Esta es una llamada a tratar a los demás con respeto y consideración, poniendo sus necesidades por delante de las nuestras. Uno de los aspectos más hermosos de la comunidad cristiana es la disposición a compartir con aquellos que tienen necesidades. Pablo nos exhorta a compartir con los santos en sus necesidades. Esto no solo se refiere a las necesidades materiales, sino también a las necesidades emocionales y espirituales. Debemos ser una fuente de apoyo y aliento para nuestros hermanos. La lectura también nos desafía a bendecir a aquellos que nos persiguen y a no maldecirlos. Esta enseñanza se alinea con las palabras de Jesús, donde Él nos insta a amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. También nos llama a regocijarnos con los que se regocijan y a llorar con los que lloran. Este versículo destaca la importancia de la empatía y la compasión en la comunidad cristiana. Debemos ser sensibles a las alegrías y las tristezas de nuestros hermanos. El apóstol nos invita a vivir en paz con todos en la medida de lo posible. Esta es una llamada a la unidad y la reconciliación. Siempre habrá desacuerdos y conflictos en la vida, pero como creyentes debemos esforzarnos por mantener la paz y buscar la reconciliación en lugar de la discordia. Pablo nos recuerda que no debemos tomar venganza por nosotros mismos. La venganza es un asunto de Dios y Él es el único que puede juzgar con justicia. En lugar de buscar venganza, debemos confiar en Dios para hacer justicia. Finalmente, el apóstol concluye esta sección con un mandato poderoso que nos desafía a vencer el mal con el bien. Esto significa que debemos responder al mal con amor y bondad. Es un llamado a seguir el ejemplo de Cristo, quien venció el mal con su sacrificio en la cruz. En resumen, esta lectura nos proporciona un profundo recordatorio de cómo debemos vivir como comunidad cristiana. Debemos amarnos mutuamente, servir con entusiasmo, ser sensibles a las necesidades de los demás, vivir en paz y vencer el mal con el bien. Debemos ser un reflejo del amor y la gracia de Dios en un mundo que a menudo carece de estas cualidades. Que podamos tomar estos principios y aplicarlos en nuestra vida diaria. Que podamos ser una luz en la oscuridad, un refugio para los necesitados y un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. Que vivamos en unidad y amor, demostrando al mundo que somos discípulos de Jesús por nuestro amor mutuo. En el Evangelio de hoy, Jesús comparte una parábola poderosa que nos lleva a examinar nuestra respuesta a la invitación divina. El relato comienza con un hombre que organiza una gran cena y envía invitaciones a muchos. Este banquete es una imagen del reino de Dios, una metáfora de la comunión y la bendición eterna que Dios ofrece a la humanidad. Las invitaciones son una manifestación de la gracia de Dios, su deseo de incluirnos en su reino y en su amor. En este sentido, la parábola nos recuerda que el reino de Dios es un regalo,
no algo que podamos ganar o merecer. Sin embargo, surge un problema. Aquellos a quienes se les envía la invitación comienzan a hacer excusas. Uno tras otro rechazan la generosa oferta del anfitrión. Sus excusas pueden parecer triviales, pero en realidad reflejan las distracciones y las prioridades terrenales que a menudo nos impiden responder a la invitación divina. Las excusas, dadas en la parábola, son reveladoras. Uno de los invitados había comprado un campo y deseaba ir a verlo. Otro había comprado 5 yuntas de bueyes y quería probarlas. Y otro había tomado una esposa y por lo tanto no podía asistir. Todas estas excusas pueden resonar con nosotros, ya que representan responsabilidades y placeres legítimos de la vida terrenal. Comprar tierra, trabajar en el campo y celebrar una boda son asuntos importantes. Sin embargo, el énfasis de la parábola está en cómo estos asuntos pueden convertirse en distracciones que nos alejan de Dios. La parábola nos desafía a considerar nuestras prioridades. En la vida cotidiana enfrentamos constantemente decisiones sobre cómo invertir nuestro tiempo, energía y recursos. ¿Qué valoramos más? ¿Qué nos importa más? ¿En qué invertimos nuestras vidas? Es fácil que las preocupaciones y los placeres mundanos nos distraigan de la invitación divina al reino de Dios. También es significativo que las excusas en la parábola no eran malas en sí mismas. Los negocios, el trabajo y el matrimonio son bendiciones de Dios. Sin embargo, se vuelven un problema cuando se convierten en obstáculos para nuestra relación con Dios. En lugar de abandonar estas bendiciones, la lección de la parábola es que debemos poner a Dios en el centro de nuestras vidas y priorizar nuestra relación con Él. La parábola también enfatiza la gracia y el amor de Dios. Cuando los invitados originales rechazan la invitación, el anfitrión envía a sus siervos a traer a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Estos son los marginados y los menospreciados, aquellos que en la sociedad de la época no eran considerados dignos de una invitación a un banquete. Sin embargo, el anfitrión muestra su amor al extender la invitación incluso a aquellos que han sido rechazados por otros. Esta parte de la parábola nos recuerda que el amor de Dios es inclusivo y abarca a todos. La salvación no es exclusiva ni reservada para un grupo selecto. La gracia de Dios se ofrece a todos, sin importar su origen, su estado o su pasado. Esto es una fuente de esperanza y consuelo para aquellos que han sentido que no son dignos de la gracia de Dios. La parábola termina con una lección importante. Los siervos son enviados nuevamente para llenar la casa con invitados y esta vez no hay lugar para las excusas. La mesa está llena de personas que han respondido a la invitación y han aceptado la gracia de Dios. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo respondemos a la invitación de Dios en nuestras vidas? ¿Aceptamos su amor y su gracia? ¿O hacemos excusas y nos dejamos distraer por las preocupaciones mundanas? La parábola es un llamado a no rechazar la generosidad de Dios y a no postergar nuestra respuesta a su invitación. En resumen, la parábola de la Gran Cena nos recuerda la importancia de priorizar nuestra relación con Dios por encima de las preocupaciones y los placeres terrenales. Nos alienta a no hacer excusas, sino a responder con gratitud y humildad a la invitación divina al reino de Dios. Finalmente, nos muestra el amor inclusivo de Dios que se extiende a todos sin importar su situación. Que esta parábola sea un recordatorio para todos nosotros de la importancia de acoger la gracia de Dios y vivir en respuesta a su invitación divina. Oración final. Padre Celestial, te agradecemos por el don de tu palabra y por las enseñanzas de Jesús. Ayúdanos a vivir de acuerdo con los principios de unidad, humildad, generosidad y amor que encontramos en estas lecturas.
Danos la sabiduría para discernir nuestros dones espirituales y el coraje para usarlos en servicio a los demás. Que podamos trabajar juntos, como un cuerpo unido, en armonía y amor. Señor, en este mundo, a menudo dividido, ayúdanos a construir puentes en lugar de barreras. Que nuestra fe sea un faro de esperanza y amor para aquellos que están en la oscuridad. Te pedimos estas bendiciones y te agradecemos por tu amor constante. En el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.